de que cada un de vosotros y vosotros deis un pasín polo asturiano. E para contarnos que iniciativa que esperen de vosotros tenemos ao miembro de la Xunta Promotora deste colectivo, Ignacio Alá. Estamos aquí aconsellados con el vis de poner fin a la inmovilidad, con el objetivo de hacer resurgir un movimiento necesario para nuestro idioma, el movimiento de reivindicación lingüística asturiano. Val para ponerse en marcha, para agarrar la iniciativa. Y eso es lo que venimos a hacer hoy aquí, porque la oficialidad del asturiano. Ese a ser un objetivo irrenunciable. Pero la falta de oficialidad, dure lo que dure, non pode ser excusa para que non sigamos facendo por avanzar na normalización, na conquista de espacios onde usar o asturiano sea normal. Tenemos en foto en que las cosas pueden cambiar y la aseguranza de que non van cambiar ellos soles. Non venimos a presentaros un proyecto que quiera ocupar el lugar de naide. Y sé que hai xente del público que siente que non pertenece a este mundo del asturianismo, de la reivindicación lingüística, que non tiene moi claro que é eso de normalización lingüística, conflicto lingüístico, pero que sabe que non quiere que el asturiano muera y que ve como cada año el seu idioma va desapareciendo. Non tenemos como colectivo más ideología que la protección de la nuestra lengua y la creación de un futuro en el que todos podamos vivir en asturiano, colectivo abierto a todos los que compartan este viejo procedimiento de asturianizar este país. Recordáis que el futuro del asturiano depende de todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias. Último tren a Campomanes. Pues pienso que es muy importante que el asturiano tenga las escuelas. Inmigrante, legal sin papel, soy un asturiano en Madrid. Mira, lo primero, lo más difícil, es ponerse de acuerdo con la familia o la fecha. Tú en abril o mayo ya empiezas a sondear a la mujer. Que mira, ¿qué te parece si vamos de vacaciones en septiembre, que está todo mucho más barato? Y él le dice, ¿qué pasa? No trabajo yo a todo el año para que me lleves en temporada alta, todo desgraciado, miserable, que es un miserable. Cuando pasa el cabreo, vamos, un mes después, vuelves otra vez a comunicar. Lo que pretendemos es la normalización social e institucional de la lengua asturiana. La sociedad civil asturiana a desenvolver las medidas necesarias para que esa normalización social del idioma propio sea de que palpable. Les artes en la situación de sofito al asturiano. Posibilidad de crear centros trilingües, asturiano, castellano y... Por eso es tan importante que aparezcan nuevos proyectos como esta iniciativa por el asturiano, a la que deseamos larga vida dentro de este abegoso camino. Podemos decir que el asturiano es tan válido como cualquier otra lengua para expresar tantos sentimientos y situaciones de hai 100 años como les de hai 5 minutos. Que reclamamos los mesmos espacios na prensa, na literatura, na televisión, nel cine, na música, nas redes sociales, na radio. Y hay que leer libros en asturiano, escuchar música en asturiano o ver series en asturiano, con sentido crítico.